Si pueden poner en el chat su nombre, la organización y de dónde vienen. Esa es una forma de romper el hielo brevemente. Tenemos varias personas y mucha información para el día de hoy, así que creo que tenemos que empezar. Soy Eric Wingle y soy parte del equipo en el Urban Institute y la comunidad de aprendizaje, la Learning Community. Cuando ingresen, si pueden mantenerse silenciados sus micrófonos hasta que empecemos. Si quieren decir algo, pueden usar la opción del chat y allí pueden enviar preguntas si quieren. Y si quieren escuchar la interpretación en español, le estamos ofreciendo hoy. Pueden hacer en la barra inferior, van a ver un pequeño globo terráqueo como icono y hacen clic ahí, van a poder escuchar el canal en español. Si hay algún problema técnico, pueden enviarnos un mail y Wingle a nuestro sitio web urban.org. Con dicho esto, voy a entonces presentarlo a Tim el día de hoy. Tim es también del Urban Institute y él es nuestro metodólogo senior en encuestas en el Urban Institute, en el grupo de métodos estadísticos. Y él ha trabajado principalmente en estudios que implican recolección de datos para encuestas, diseños de muestras y diseños experimentales. Realiza investigación metodológica para resolver problemas como el sesgo de falta de respuesta, estrategias de ponderación y procedimientos de imputación. Ya trabaja con el censo de señal, la American Community Survey y la Annual Social and Economic Supplement to the Current Population Survey, en imputando los datos faltantes o analizando faltas de respuestas. Tiene más de 25 años de experiencia en investigación en encuestas, incluyendo en proyectos nacionales, regionales y estatales, desarrollando cuestionarios y manejando programación estadística y de computación. Ha escrito y presentado más de 25 trabajos de metodología de encuestas y ha trabajado como presidente del programa de 1998, International Field Directors and Technology Conference, y es autor de un capítulo sobre el uso de las encuestas para la tercera edición del Handbook of Practical Program Evaluation. Él ha ofrecido quedarse algunos minutos para luego de terminada la presentación para responder algunas preguntas que pudieran surgir. Entonces ahora le pasamos directamente la palabra a Tim. Vamos a mirar las diapositivas, a ver si las ven bien. El título es desarrollar, testear y analizar el campo. Programen las cosas para tener un éxito en sus encuestas. Lo primero que quiero decir es que creo que algo muy importante es conocer quiénes son los encuestados, cuál es su población, poner el pie en la puerta. Luego vamos a hablar un poco de cómo escribir el cuestionario y luego lo que nunca es suficiente, testear el cuestionario o el proyecto per se. Esta diapositiva siempre es la clave. Realmente no podemos empezar a trabajar en una encuesta o un diseño hasta que no sepamos quiénes van a ser quién va a ser la población del estudio y quiénes son esas personas antes de empezar a programar o a pensar un cuestionario. Cuando pensamos en quiénes son esas personas, esa población, hay que pensar cuán receptivos son a que se les haga una encuesta. Y esto no es solo falta de respuesta, hasta cierto punto lo es. Alguna gente no va a contestar una encuesta que no quiere, pero la pregunta es si van a estar
cómodos, dándoles la información que ustedes quieren. Si piensan en el mundo político en el que vivimos y las encuestas que han surgido últimamente, hay mucha preocupación y a la gente le preocupa esto de responder preguntas y la calidad de los datos. O sea, ¿qué pensar? ¿Cuán receptivos son a estas preguntas que les van a hacer? ¿Les va a preocupar algo en la información o cómo se va a usar? Y tal vez así tengamos que redactar las preguntas. ¿Qué preguntas van a ser más efectivas para esta población? ¿Van a- ¿Se van a beneficiar en realizar estas entrevistas? ¿Cuándo los van a entrevistar? Es importante. Ustedes quieren recolectar los datos cuando la información está disponible y ellos la recuerden, pero también habrá que pensar en quiénes son esas personas. No quieren apuntar a un objetivo, por ejemplo, supongamos que en cuando están muy ocupados no quieren ir a entrevistarlos. O sea que tienen que pensar qué es lo mejor para ellos cuando están disponibles y así poder recolectar la información que queremos. La comprensión del idioma es más allá del idioma en sí, sino también cómo redactamos. Yo escribiría distinto el cuestionario si estoy a hacer un estudio en científicos o en personas en situación de calle que van a responder, porque esa redacción va a ser muy diferente en los dos grupos. Edad y educación son otros factores importantes. Imagínense que muchos de los términos que entiende la gente joven, las personas más añosas tal vez no las entiendan y viceversa. Entonces, habrá que pensar acerca de la edad y la educación y también el conocimiento del tema. Uno no quiere usar un cuestionario donde muchas de las respuestas sean no lo sé. O sea que estamos realmente apuntando a la población que deseamos. Y también está la sensibilidad al tema, o sea, cuán sensibles son a estas preguntas que les hacemos. Si hay algunas soluciones y estrategias que se pueden usar, como por ejemplo, a tratar de hacerlo en forma suplementaria o más tarde. Yo creo que hay muchas formas de recolectar datos, pero todo se podría resumir en tres categorías más amplias. O sea, o hay un entrevistador, ya sea telefónica, cara a cara, en persona. La mayoría igual están usando o una tablet o algún tipo de herramienta o computadora. Después están las entrevistas autoadministradas, en donde uno realmente puede usar algunas cosas más sofisticadas, donde uno tiene esto en un programa. Pero el punto es que yo creo que la diferencia importante es que las encuestas que uno completa por sí mismo son distintas a las que hace el entrevistador o el encuestador. Los modos mixtos es también algo que se está haciendo más común. Y esto ocurre porque las tasas de respuesta son el problema y ahora estamos más pensando en los encuestados, o sea que pensamos, ¿quieren completar la encuesta? Y uno empieza a ver cómo pasan hasta en las elecciones vemos esto. O sea que hay desafíos en este sentido con estos tipos de entrevistas. Próxima. ¿Qué modo de encuesta deberíamos utilizar? Vamos a pensar en algunas ventajas y desventajas de utilizar una encuesta donde hay un entrevistador o un encuestador que hace las preguntas. Estas encuestas realizadas por encuestadores es una ventaja que pueden ser más complejas. Ellos hacen las preguntas, la gente las escucha, sabemos que se le va a leer toda la pregunta y los puede ayudar si es necesario. Esa ventaja no la tenemos en los cuestionarios que uno responde solo.
Ciertamente todavía vemos más tasas de respuesta entre las personas menos educadas, sea en forma telefónica o en persona. Hay mucho sesgo todavía en el sentido de que la gente menos educada ah, tiene distintas impresiones sobre este tipo de encuestas. Las ayudas visuales se pueden usar. Los cuestionarios pueden ser más largos cuando hay un encuestador. Las encuestas autoadministradas, a veces la gente simplemente se distrae o hace otra cosa o no le presta atención. Cuando hay, en cambio, un entrevistador, bueno, es una persona que se está comprometida con esa tarea, puede ser no muy largo, pero un poco más largo, y puede ser mejor en cuanto a los datos abiertos o respecto de la información cualitativa. También se puede usar para reducir la cantidad de respuestas que son no lo sé o no estoy seguro. Las desventajas en estas encuestas en persona es que hay efectos de la entrevista sobre temas sensibles. Imagínense que si uno le pregunta a alguien un tema bastante sensible, a lo mejor las personas se sienten incómodas en responder, pero en cambio, si es un formulario en papel que están llenando solos o mismo, pero no se lo tienen que revelar al encuestador. Después está el problema del efecto satisficing, que es lo que se muestra acá, que es, un- sabemos que mucha gente dice que, bueno, que son voluntarios o que van a la iglesia. Son demasiados los que dicen, bueno, que se van a dar la vacuna, ¿no? Porque son cosas que la gente siente que es lo que quiere escuchar el entrevistador, aunque ellos tal vez no lo hicieron. Y esto se sobre reportaba incluso durante las elecciones, este tipo de efecto. Los efectos de patrocinio, de sponsorship, pueden ser mayores. Si pensamos en que la persona que nos entrevista viene, por ejemplo, de cierta organización, bueno, puede eso afectar cómo responden. Hace unos años hicimos un estudio en el Distrito de Columbia que pensaba la gente de Marion Barry cuando eh, lo arrestaron. La gente era mucho más negativa hacia Barry cuando pensaba que lo llamaba el Washington Post, en cambio que si lo llamaba la Universidad de Maryland. Entonces, dependía de quién patrocinaba esa encuesta. Y entonces les parecía que los del Washington Post probablemente no les gustaba. Entonces, si era la universidad, podían ser honestos. O sea que hay un efecto. Entonces, es como que quienes piensan que uno es puede afectar sus respuestas. Hacen falta reglas homogéneas para respecto a qué es lo que hay que leer. O sea, hay que capacitar a los encuestadores cuando usen preguntas de sondeo o de aclaración. Tienen que hacerla de manera de no influenciar. Si no, es difícil trabajar con los datos. Las escalas deben ser menores porque, por supuesto, que eso lo están escuchando de parte de una persona que les dice versus verla cuando es un cuestionario que llenan solos. Y después algo que surge en muchas encuestas es que hay que evitar las listas muy largas, preguntas con muchas categorías, porque es como mucho que tienen que procesar en una encuesta para las personas. Es los efectos que llamamos de primacía o de recencia, o sea, que en general lo primero que escucharon o lo último que escucharon es lo que eligen con más frecuencia porque es lo que se acuerdan de haber escuchado. Y eso puede ser un problema. Y entonces a veces se rotan las listas para evitar esto, se cambia el orden. Entonces, ¿qué modo usar? Hablamos de algunas ventajas y desventajas de lo que serían los cuestionarios autoadministrados. Por ejemplo, los que uno llena en la web o con papel y lápiz en un formulario. La mayor ventaja, claramente, ya que estamos hablando, es que son menos costosos, o sea, no hay que pagarle al encuestador y hay tantas herramientas actualmente disponibles que pueden hacer que sea sencillo hacer una encuesta online.
es mayor el reporte de temas sensibles, porque en Internet a veces responden, no están tan preocupados o acerca de responder las cosas sensibles, los temas sensibles. Hay menos efecto de primacía o de recencia porque las listas se pueden ver, o sea, uno los ve delante de uno. Pero igual hay algunos efectos de primacía o de recencia. Las escalas más amplias se pueden usar porque uno puede ver la escala. Por ejemplo, si tiene una fuente tamaño 10, los gráficos visuales y los displays se pueden usar en forma efectiva. Por ejemplo, si quieren preguntar acerca de algún candidato, tal vez, bueno, si pues, tal vez si no saben quién es Mitch McConnell, pero le muestran la foto, bueno, sea útil, o sea, que pueden usar fotos o gráficos. Y el otro punto es que la popularidad y el uso de estos ha aumentado por el COVID-19. ¿Y por qué lo menciono como una ventaja? Porque creo que a medida que la gente ha estado tanto tiempo en su hogar, se empezó a basar mucho en el trabajo por internet o a llenar formularios y fueron adquiriendo la capacidad que implica hacer todo esto en forma en línea por internet. Entonces ha aumentado mucho la popularidad de los usuarios por internet y que también responden encuestas. Acá vienen las desventajas, ¿no? Y estas son que hay que mantener las preguntas sencillas, incluso si están usando un programa, un software, igual hay que hacer que sea simple, porque es difícil de navegar. Recuerden que las personas hoy en día están probablemente a veces llenando las cosas en su teléfono celular, o sea que no hay mucho espacio. Entonces, como no están ahí, no saben muy bien cómo hacer las preguntas de aclaración y por el COVID la habilidad la tienen, pero están más educados respecto a las encuestas en línea y bueno, es menor el esfuerzo cognitivo. Entonces, ven que esto está ocurriendo y está también el sesgo en cuanto a la educación. No piensan demasiado veces, lo cual no es bueno. Las preguntas que usan la misma escala tienen mayor correlación. Este es el tema, la gente no necesita prestar tanta atención. Piensa en los atributos positivos y sin necesidad de pensar demasiado. Las escalas se acumulan más hacia el centro, las preguntas sobre escala. Hay más tasa de abandono, de dropout, porque si ven una pregunta que no les gusta, bueno, lo que hacen es que de pronto deciden salir del cuestionario. Y otro tema que hay que mencionar y que hay que ser cuidadoso, que es la falsificación de datos hoy en día. O sea, la gente se pregunta si, uno se pregunta si realmente no están mintiendo o si no están, porque es fácil, digamos, hacer trampa con este tipo de encuestas en línea. A ver. Los modos mixtos ahora. Los efectos con los modos mixtos, o sea, es más fácil combinar una encuesta online con una que es papel y lápiz, pero es difícil combinar los modos de entrevistar con por un entrevistador con los que son autoadministrados, por el tema que les dije que algunas se pueden responder distintas según cómo sea el cuestionario, si con un entrevistador o con un cuestionario autoadministrado. Se pueden combinar distintos modos, pero no es tan fácil. Veamos la próxima acá. Y este es un tema un poco diferente. No sé, Bridget, si hay preguntas como para detenerse un momento.
No tengo, y yo estaba alentando al grupo, ahora que hemos escuchado un poco hablar de los distintos modos, mi impresión es que si los grupos están trabajando para este proyecto de Vaccine Equity, probablemente forma autoadministrada por computadora debe ser la más popular, pero quería que los participantes hoy pongan en el chat a ver qué están experimentando. Sabemos que algunos de los miembros están haciendo las encuestas online actualmente. Le podemos dar un poquito de tiempo y podemos, mientras tanto, ir avanzando. Acá tengo una diapositiva sobre el impacto del COVID en las encuestas. Creo que lo más importante hizo el COVID es que aumentó muchas las tasas de respuesta telefónica por la gente que estaba en su hogar, pero no duró mucho eso. Las encuestas por correo tradicional, han tenido muchas demoras durante el COVID y esto ha continuado incluso hasta la fecha. Muy errático ha sido el desempeño del servicio postal. En cuanto a las encuestas de panel online, se han vuelto muy populares en la pandemia, pero el hecho sobre un poco sobrecarga el panel un poco, según la tasa de respuesta, el reclutamiento de participantes en forma online, o lo que se llama reverse sampling, ha estado aumentando. Voy a tratar de explicar lo que es el reverse sampling. Supongamos que queremos hablar con mujeres que han tenido un bebé recientemente. Entonces, uno puede ir a Facebook y se han unido, tal vez ellas por Facebook, a grupos. Entonces, ustedes van al río donde están esas personas, ¿no? Y hace la encuesta. O sea que tiene que ver mucho con las redes sociales. Tratamos de encontrar a personas con ciertas características. No van a tener una muestra al azar, pero es una forma popular de obtener obtener llegada a esas poblaciones. Hay temas con respecto a la calidad de los datos que se han reportado. Todavía no sabemos en realidad cómo dejar de lado la gente que está haciendo la encuesta para ganar dinero o lograr puntos versus los que realmente quieren seriamente participar y ayudar. Las tasas de respuesta de poblaciones específicas hay que considerarlas porque son importantes y cuán afectadas han estado por la pandemia. Próxima. Ciertas sugerencias de diseño general. Me preguntan a veces cuando tienen una dirección de mail y otra la dirección de correo tradicional, uno no sabe cómo van a responder. En realidad, un punto que algo que hay que hacer para las encuestas online es poder dividir, por ejemplo, las preguntas en distintas pantallas, no darles esas listas tan largas. Es más probable que se concentren en una y que presten atención. O sea, usen diferentes escalas. Esto es algo que la gente no suele hacer en las entrevistas y probablemente uno no quiere empezar a enseñarles una escala cuando está hablando con ellos por teléfono, pero si lo están viendo en la pantalla, es bueno poder de alguna manera usar diferentes escalas en las encuestas autoadministradas. Eso en realidad mejora la calidad de los datos. Limiten las opciones de respuestas. No necesitan preguntar cuáles de estos es más importante. No necesitan 20 puntos en esa lista. Puede haber 5, por ejemplo. O sea, hagan que la lista sea corta y después, bueno, podrán separar lo que es inusual de otras cosas. Consideren temas de formato desde el comienzo, porque si no van a tener que al día siguiente resolverlo.
Los menús desplegables o listas desplegables no deberían utilizarse salvo en ciertas excepciones. No lo pongan como opción de respuesta en un menú desplegable. Y sigan a los encuestados que dejan o que salen de la encuesta en línea y a veces no pensamos en volver a ellos y pedirles que completen el cuestionario. Y esto que llamo poner nuestro pie en la puerta, podemos escribir las mejores preguntas del mundo, pero si la introducción es mala, eso mata un buen cuestionario. O sea que hay que hacer que sea algo que entusiasme el estudio, sin introducir un sesgo. O sea, si estamos haciendo un estudio sobre el tráfico, quieren que se entusiasme. Bueno, podemos mejorar el problema del tráfico en su área. No decir, bueno, miren qué malo que es el problema este del tráfico. O sea, introducir entusiasmo para que tengan deseos de completarlo. Por ejemplo, una encuesta sobre bibliotecas, ¿no? Nosotros en la introducción y agregamos algunas preguntas sobre el transporte, el tráfico. Eran preguntas que un poco usamos porque nos parecía que podía generar más entusiasmo en el estudio. Puede empezar en pequeños trucos para que el estudio parezca más interesante, aunque tal vez no lo sea tanto, ¿no? ¿Quién y cómo se van a usar los datos? Respecto a el patrocinio o de dónde provienen los fondos, puede ser un tema. Pueden a veces resolver esto diciéndole a quiénes son los patrocinantes al final, cómo se beneficia el individuo. Los incentivos ayudan, pero acá la salvedad es que hay que tener cuidado de no incentivarlos demasiado. O sea, la pregunta es, ¿ayudan los incentivos? La respuesta es que sí, porque mejoran las tasas de respuesta en todos. Son más efectivos que los autoadministrados porque no tienen ahí el entrevistador que los entusiasme y parecen ser más efectivos en las encuestas por correo. O sea que cuando uno envía unos dólares con anticipación, eso tiene más resultado. Las ganancias en cuanto a respuestas son las mismas que los prepagas, pero no hay diferencia en cuanto a teléfono o las encuestas personales. Y el dinero es más efectivo que los regalos, los obsequios. Hay una relación lineal positiva entre el dinero y la tasa de respuesta. Los primeros dólares son los más importantes. Y no estoy muy seguro que la próxima la quiero enfatizar demasiado porque son datos un poco antiguos respecto al tercio de aumento o ganancia en el porcentual, puntos porcentuales en la tasa de respuesta por cada dólar que se gastan. Pero hay tantos factores que influencian esto que no es tan eh, estricto. En las encuestas por correo, los incentivos encontraron que aumentan la tasa de respuesta tanto como 20 puntos porcentuales. Cuanto más em, carga o más difícil es la encuesta, más efectivos son los incentivos. Aquí, si alguien no está muy entusiasmado, el incentivo ayuda. Vamos a entrar ahora un poco en el diseño, así que si hay preguntas de la audiencia, podemos responder esas primero. Tenemos algunos ejemplos de encuestas que se han hecho por este grupo, de manera que hay algunos de autoadministrados, algunos administrados por un encuestador. La población, por supuesto, es muy diversa
y luego una sugerencia que si van a hacer una encuesta online, en línea, asegurarse que va a funcionar bien la conexión a Internet o traer papel, ¿no?, de respaldo, de backup. O sea, que muchos grupos en nuestra comunidad de aprendizaje, o sea, las encuestas podrían ser algo del trabajo porque tienen toda una audiencia cautiva ya. Hay que asegurar que tengan un respaldo, un backup, por algo que a veces uno pasa por alto porque hay tantas cosas que uno está pensando cuando planifica, por ejemplo, una clínica de vacunas, por ejemplo, un encuentro. Lápiz y papel pueden siempre poder usarse si por algún motivo no se puede hacer la encuesta en línea. Entonces, respecto del diseño de cuestionarios, que es mi tema favorito, acá algunos de los puntos críticos que vamos a usar como ejemplos. Asegúrense que la pregunta no sea acerca de más de una cosa por vez, que se llama doble cañón o doble pregunta. Los términos que están usando, ¿los van a entender los participantes? Porque uno quiere estar seguro que las personas en una entrevista quieren estar seguro, uno, que entienden una sigla. Las opciones de respuesta son exhaustivas. O sea, se puede encontrar fácilmente la respuesta y no son mutuamente excluyentes. No quieren que haya dos posibles respuestas. Las opciones de respuesta son suficientemente buenas para diseminar los puntos de vista de los encuestados. Tienen las preguntas con escala, tienen alternativas equilibradas, o sea, no quieren suponer que las personas serán positivas o negativas acerca de algún tema. Cuando las personas escuchen categorías más positivas o negativas, pueden asumir la respuesta. Pueden obtener la información de otra fuente. O sea, no hacer la pregunta si es de alguna manera sobrecargar a la persona y se puede obtener de otra manera. Y todos los participantes o encuestados tendrán la misma interpretación de la pregunta. O sea, la población objetivo tiene que poder comprender de la misma manera todos la pregunta. El tiempo está claramente explicado y es razonable para las preguntas donde hay que recordar algún dato. En estas preguntas, bueno, habrá sido el año pasado, hace 6 meses, eso hay que explicarlo claramente. No tengan preguntas con doble negativos, porque eso es difícil de responder. ¿Hay algún resultado neutral? No lo sé o no tengo opinión innecesario incluido en el cuestionario. La opción neutral, no sé o no tengo opinión, no las usen salvo que sean absolutamente necesarias. Los Están usando intervalos razonables para las opciones numéricas de respuesta. Las personas suponen que los intervalos que les damos son razonables. Uno, en la redacción, ¿está como defendiendo una respuesta en particular? O sea, de alguna manera influenciando. Traten de no usar siglas y sobre todo no supongan que saben lo que quiere decir una sigla si todavía no se ha definido. Darles, mucha gente hace ranking, o sea, eso es dificultoso, requiere un esfuerzo cognitivo importante y no creo que la gente hace un buen trabajo cuando les pedimos que de alguna manera categoricen una serie de ítems o pongan un ranking, un orden. Un ejemplo de lo que se llama la double barrel o la pregunta con doble. Por ejemplo, ¿cuán satisfecho estuvo usted con los alimentos y las bebidas? El problema con este tipo de pregunta en doble caño de escopeta, por decir, es que busquen la documento
cuando tienen AND, o sea, y estoy preguntando por dos cosas, porque frecuentemente lo hacemos esto. Imagínense que esta no es una buena pregunta o tampoco es una buena forma. A ver la siguiente. El motivo por el cual esto no es una muy buena pregunta. Supongamos que uno va a un lugar porque, por ejemplo, no había bebidas alcohólicas, pero les gustó la comida. Ustedes querían, los decepciona que no hubiera bebidas alcohólicas, pero si ponen y o, porque el alimento y la bebida está analizado o se pregunta junto por ambos. Y se les dicen o, sí, ayuda a responder, porque bueno, me gustó el alimento, pero no la bebida, pero no les ayuda a entenderlo para el análisis, porque no saben cuál de las dos fue un problema. Entonces, hay que hacerlo bien. Simplemente, a ver. Por ejemplo, preguntar, ¿cuán satisfecho estuvo usted con la comida? Y después preguntar, ¿cuán satisfecho estuvo con las bebidas? Entonces, que crean o no, yo apuesto a que esas dos preguntas se pueden responder más fácil que una sola combinada. Y el y se pone porque están tratando como de poner más preguntas en el cuestionario, pero es más fácil de responder si uno piensa alimentos sí, bebidas sí o no. O sea, eh, puede haber diferentes opiniones acerca de ambas cosas. Esas cosas no generan problemas. La otra ejemplo es una pregunta, no tiene que ser mutuamente excluyente. Entonces, por ejemplo, ¿qué disfrutó más en la cena de anoche? ¿El servicio, el entretenimiento, los alimentos, las bebidas o el postre? El problema acá surge porque en realidad tenemos postre y alimentos que son lo mismo, se superponen las categorías, ¿verdad? Pero no son excluyentes porque tal vez hubo otras cosas que disfrutaron. Una mejor manera de hacer esto hubiera sido decir, por ejemplo, incluir, especifique otro, ahora se hace que la pregunta sea exhaustiva. Entonces, si por algún motivo no disfrutaron la anoche, bueno, lo pueden escribir. La siguiente. El tiempo, el marco de tiempo está claramente definido y razonable para las preguntas donde hay que recordar algo. Creo que, bueno, ¿cómo decidimos qué periodo de recuerdo utilizar? Yo creo que la saliencia es clave. La gente recuerda las cosas más importantes más que las menos importantes. Entonces tendrán un rango mayor. Si es un tema relevante o importante, la motivación también es la otra clave. En esto, si quieren ayudarlos a pensar en el recuerdo, es una tarea cognitiva. Y la conveniencia social o atractivo social lleva al telescopado. Por ejemplo, recordar cosas a las que asistieron en los últimos 12 meses, pero en realidad pasó hace 14 meses, pero ese deseo en cuanto a lo social los hace contestar que sí, por ejemplo. También está, si hay eventos negativos, tal vez la gente quiera olvidarlos que les pasó el año pasado, ¿verdad? Los efectos estacionales en algunas encuestas, yo he trabajado en la encuesta nacional y una de las preguntas era, hicieron la encuesta en septiembre una vez y es un suplemento al estudio de población, lo hicimos en septiembre y lo hicimos en primavera. Y había una pregunta que era sobre si fue algún festival en los exteriores. Y eso fue el año pasado, o sea que fue el año pasado a alguno de estos festivales al aire libre y mucha gente va en septiembre mucho más que en primavera porque este es el efecto recuerdo. La gente recuerda cuando fue en verano, pero si fueron en primavera se olvidan. Otra importante, el efecto estacional, es el momento de los impuestos. La gente con impuestos bajos o ingresos altos
La gente con ingresos bajos tiende a reportarlo más arriba y viceversa. Cuanto más nos acercamos a abril, a la fecha de abril, al tiempo de reportar los impuestos, cambian los efectos estacionales. La gente que todavía en otoño no hizo, no me envió su informe de impuestos, será distinto en estos estudios. ¿Es posible? ¿Hay forma de cambiar el periodo de recuerdo? Alguna gente cambia esto, entonces hay que agrupar las sesiones de manera que no cambien esto en las respuestas. Las preguntas de recuerdo tienen influencias de test cognitivos. Entonces, por ejemplo, uno les pregunta qué piensan acerca del periodo de recuerdo. Esos test cognitivos son importantes para saber cuál es ese periodo de recuerdo razonable. Las preguntas de recall o de recuerdo durante el COVID la menciono porque los eventos mayores tienden a como confundir un poco la memoria de las personas o obnubilar un poco la memoria. Cuanto más se expande la ventana de recuerdo para los eventos positivos es más probable. Pero cuando uno trabaja con el recuerdo, yo diría que todavía me puedo acordar, por ejemplo, cosas que yo estaba haciendo el 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Cuando eh, atacaron el World Trade Center, la gente se acuerda de esos eventos tan importantes, pero tal vez no se acuerdan qué hicieron la semana pasada. Y entonces esto les muestra que uno puede recordar, pero ayuda tener estos eventos clave en el tiempo, porque eso los ayuda a dar las respuestas. El desafío con el tema del COVID-19 como ancla, en marzo de 2020 es cuando un poco empezó todo, y la gente tiene un poco de dificultad porque fue tan amplio la duración, porque es difícil, bueno, ¿cómo eran las cosas antes? Es difícil contestar y más difícil de interpretar también. La pregunta es si todos tendrán la misma interpretación de una pregunta. Este es un problema en particular cuando uno escribe preguntas que son estoy de acuerdo o no, o estoy a favor o me opongo. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo o no con que el costo del programa es razonable o que el esfuerzo para completar el programa está bien? Si están de acuerdo, ¿qué les dice esto acerca de qué es razonable, no? Uno puede estar en desacuerdo, pero el desafío es que uno no sabe qué quiere decir en esta pregunta. El otro problema con estos tipos de preguntas es que uno puede escuchar cosas como muy a favor, muy opuesto u opuesto, fuertemente opuesto, o estoy muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. El problema con eso, que no es una medida de orden ordinal. La diferencia entre estoy de acuerdo o muy de acuerdo puede ser simplemente una característica de personalidad. Hay alguna gente que siempre está muy de acuerdo y otra gente está como medio en el borde. Así que la verdad es que no podemos considerarlo como una escala ordinal. Entonces, siempre digo que tal vez es mejor tener escalas que tienen endpoints. Por ejemplo, una escala de 1 a 5. Eso puede ayudar. ¿Cómo diría usted que se ubica? Ciertamente que distintas interpretaciones, o sea, qué es razonable o qué se requiere como esfuerzo, puede interpretarse en forma diferente. Está bien, desacuerdo tampoco les dice mucho. Esta es una de las cosas que me suelen preguntar más frecuentemente. ¿Tendría que tener una opción no tengo opinión o no lo sé en el cuestionario? No, acá no hay algo que esté bien o que esté mal en realidad. A veces es necesario y otras veces no, pero quiero explicar un poco algunos motivos.
Los participantes menos educados es más probable que elijan estas opciones. Ofrecerles entonces estas opciones aumenta la probabilidad de que haya más ítems sin respuesta. Para aquellas que requieren algo de reflexión, esto desalienta pensar acerca del tema. Bueno, digo, no lo sé y sigo. Aquellos que no tienen una opinión muy clara en un sentido o en otro, bueno, deciden una u otra opción. Cuando los participantes deciden esto, cuando se les pregunta un poco más, dan más opciones. El punto es que hay que evitarlo si se puede, pero a veces no tengo opinión o no lo sé, puede ser una opción necesaria. Usen intervalos razonables. Esto es lo que decía antes, ¿no? Estos intervalos son algunas o encuesta que preguntaba cuánto miraba televisión y usaban estas categorías, ¿no? Lo que tendía a hacer las personas es ir al medio, ¿no? Bueno, soy un espectador medio de televisión. Si van acá al extremo, bueno, les van a preguntar si miran 5 a 8 horas y se demuestra que claramente si pueden, pregunten acerca de la televisión, pregúntenle simplemente cuántas horas miran, no les den estas opciones. La siguiente. La secuencia de preguntas es importante. Si tienen una pregunta como esta aquí, donde les preguntan, por ejemplo, sobre los servicios de reciclado y de la basura en su comunidad, pregúntenles algo más específico primero, porque al hacer esa pregunta más específica sería sobre el reciclado, entonces, porque cuando están preguntando acerca de que cómo es la recolección de basura, están también incluyendo tal vez el reciclado, o sea que hay que diferenciarlos y es más específico cuando tienen dos puntos que se relacionan. A veces necesitan algunas afirmaciones introductorias, entonces como que sepan qué se viene. Si no saben qué viene luego, tal vez no les puedan decir o dar una respuesta, considerando, por ejemplo, cuán bien se desempeñan, por ejemplo, la policía y los tribunales y los líderes locales para prevenir el delito en la comunidad. Uno podría dar diferentes respuestas según el orden, pero si uno no sabe qué viene después, tal vez elijan el primero en la lista. Entonces, la secuencia de preguntas es importante, pero hay que saber qué viene luego. A ver, aquí tenemos algunas diapositivas más, pero quiero ver si hay alguna pregunta en el chat. Acá dice teste, teste y después preteste. Suelo decir que es mejor tener múltiples test, o sea, que los expertos en el tema revisen el cuestionario, encuentran cosas que uno tal vez no encontró. Tal vez nos falten cosas en la encuesta. Realicen entrevistas para ver si se entiende la pregunta. El pretest tradicional nos puede ayudar y sí es importante porque replica el procedimiento para asegurarnos que, bueno, por ejemplo, bueno, vamos a hacer 10 o 15 tal vez y en cada procedimiento de testeo, sea un experto cognitivo tradicional, puede descubrir problemas diferentes. Por eso creo que hay que usar los tres. Y finalmente, siempre digo, y sé que es difícil, porque todos tenemos presupuestos y tiempo limitado, pero si uno simplemente testea, va a poder hacer cambios. Y si no vuelve a testear, entonces se están llevando una encuesta no testeada al campo.
O sea que salvo que haya cambios menores, bueno, si han hecho cambios importantes, tendrán que programar un nuevo test. Entrevistas cognitivas. Esto se han vuelto importante porque se ha usado para validar muchas preguntas. Se puede pensar en voz alta, se puede alguien revisar o pueden usar algún tipo de preguntas aclaratorias verbales. Ambos métodos se pueden usar en conjunto y ayudan a identificar formas de redactar las preguntas para tener información más precisa. Es notable que incluso se puede entrevistar a las personas cognitivamente. ¿Cuántas cosas se detectan que uno no se imaginó? Y complementa otros métodos de testeo, pero no los reemplaza. Igual necesitamos que los expertos nos den el feedback, pero es importante cuando uno está escribiendo nuevas preguntas. Y también es importante eh, con respecto a la población que vamos a encuestar. También ayuda a ver cómo se interactúa con el instrumento de la encuesta. Estaba mostrando antes que el efecto del orden afecta mucho. Entonces, esto puede ayudar a detectar efectos de orden. Cambian la forma en que responden por lo que preguntamos antes, y eso uno no lo anticipaba cuando redactó la pregunta. No se olviden de testear la encuesta por la web, porque la gente dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Uno no sabe si funciona o no. El método más efectivo habitualmente es que eh, mm, lo revisen tanto expertos como no expertos y hacer un seguimiento con entrevistas cognitivas, ver si tuvieron problemas en comprender las preguntas o las opciones de respuesta. O sea, en es una forma también de entrevista cognitiva y les permite detectar cosas como problemas en la navegación o los navegadores y las compatibilidades. El otro punto importante es cuando se diseña una eh, encuesta, es más difícil de lo que uno cree, porque por eso se tienen que estar seguros de que los tiempos son adecuados. Hay que ser realista al establecer los cronogramas y que le han dedicado suficiente tiempo a esto. ¿Están las personas clave dando un feedback, hacerlos parte del proceso cognitivo? La encuesta es muy larga, algo que tendemos a escribir encuestas muy largas. Es mejor tener una más corta. Sí, se puede perder cierta información, pero la información que recolectan es mejor. No es solo la tasa de respuesta al problema. El problema es que cuando la encuesta es muy larga, la gente se cansa y no nos da respuestas válidas. ¿La población objetivo es correcta? ¿La tasa de respuesta es realista en este mundo y en esta época? La gente suele proponer siempre algo mejor y esto es porque las tasas de respuesta son un desafío. Es mejor ser realista de entrada. Y después, al diseñar la encuesta, involúcrense y den apoyo porque recolectar datos es un trabajo duro. Esto termina la presentación. Tengo mucha información sobre este tema, pero nos estamos acercando a el tiempo de la reunión. Gracias, Tim. Tenemos algunas preguntas que nos están llegando y acá hay una pregunta que era la misma con la cual yo voy a empezar, que me preguntaba, ¿se usan muchos programas se están usando encuesta? ¿Puede decirnos un poco de usar las preguntas de otro en vez de crear la propia y cómo validar eso? Ventajas y desventajas de hacer esto.
No estoy segura si el CDC tiene un cuestionario, un banco de cuestionarios validados que ellos hayan orquestado. No lo sé, pero podemos averiguar antes de decir que es o no que no es, hacer un seguimiento. ¿Qué opinas de usar los cuestionarios de otros en vez de crear el propio? Bueno, es interesante porque lo último que tengo siempre es sobre la validación de las preguntas. Tal vez piensen que no las apoyo demasiado, pero sí, creo que hay que usar preguntas validadas en cuanto sea posible. Lo que estaba tratando de hacer en mi presentación es mostrarles todas las preocupaciones acerca de este tema de los cuestionarios, pero estos con frecuencia se han testeado cognitivamente. Hay algunas cosas con las que hay que ser cuidadoso cuando uno usa cuestionarios válidos. ¿Cuándo se validó? Algunos que se validaron, no sé, 10 años atrás. Mucha de la terminología cambia con el tiempo. Entonces, por ejemplo, la peor que pienso es una que tenía una escala. Bueno, por ejemplo, el atributo positivo con los niños, eso ha cambiado, pero eso se había validado hace mucho tiempo. Entonces, mediciones validadas y preguntas validadas, hay que asegurarse cuándo se validaron. Si se validaron en la población que nosotros vamos a estudiar. Yo trabajo en la encuesta de los refugiados en este momento y las que hacemos en la población general no funcionan bien con otras culturas. Entonces, aquí una vez más, tal vez si la población con la que vamos a trabajar es muy diferente de aquella con la cual fue validado el cuestionario o se validó hace mucho tiempo, pero es difícil escribir preguntas. Empezaría con unas preguntas validadas. Puedo decir que sí, es una buena forma de comenzar, pero no asuman, no supongan que no se puede mejorar. Está el otro desafío, que es que cuando uno enfrenta un problema, es que uno dice, bueno, creo que puedo aprobar esta pregunta, pero quiero hacerlo porque tal vez quiero compararlo con otros de otros estudios. Y si quieren hacer eso, bueno, ahí hay que dudar si cambiarlo, porque una vez que cambian la pregunta, es difícil comparar con otros estudios, ¿verdad? Antes de seguir con las preguntas, estoy viendo acá una excelente. Quisiera lanzar la votación sobre satisfacción eh, que tenemos que hacer de esta presentación. Nosotros usamos muchos rankings en nuestra última encuesta, ahora que lo pienso. Así que nosotros vamos a usar algunas de estas sugerencias. Aquí tenemos en pantalla la encuesta de satisfacción. Estoy fuertemente de acuerdo. Esto es se usa muy común como encuesta. Si la usan y yo la critiqué, no se preocupen, todos los demás también la están usando. Y Lance compartió un enlace a un banco de preguntas. Parece que CDC recopiló estas. Vamos a verificarlo y eso se podría usar en los materiales de seguimiento. Tim, podés compartir información de contacto, no tenés problema. Las diapositivas las vamos a compartir con todos, incluyendo los que no pudieron asistir hoy. Y podemos compartir la dirección de email de Tim también. Gracias. Iba a buscar eso antes de compartir los materiales. Las preguntas pueden continuar, bien a de Catherine, pero mientras esto ocurre, porque hay gente que tal vez tenga que retirarse. Hay también enlaces a registro, pero la conversación puede continuar. Sé que Tim se puede quedar algo más de tiempo. ¿Quieres leer la pregunta Sí, voy a leer la pregunta. Tim, ¿qué recomienda para preguntas para
preguntarle a la gente sobre sus ingresos y, bueno, también ayudar a confirmar que la encuesta llegó a la audiencia deseada. Todos tienen su fuerza de trabajo sobre este tema, ¿no? Su grupo de trabajo. Es un desafío. Me parece que separar la etnicidad de la raza es importante. Preguntar primero si alguien es hispano. El problema es que para algunas personas podría ser ofensivo. Así que no sé bien cómo manejar eso. Y también he visto muchas listas respecto de la raza, con más detalle. Lo que diría entonces es que no soy un experto en esto. No sé si hay una solución perfecta. Esto y el género. ¿Quién hubiera dicho que iba a ser tan difícil preguntar acerca del género hoy en día? Incluso si se hace una lista exhaustiva, a veces no se puede capturar todas las razas o todos los aspectos que los describen. Habría que ofrecer otro como ítem, porque así por lo menos podrán dar una respuesta que refleja lo que ellos se consideran con respecto a su origen étnico, por ejemplo. Pero la verdad que es una muy buena pregunta. Bridget, ¿alguna otra pregunta? A ver, yo tenía uno o dos respecto del panel de expertos para revisar la encuesta. ¿Quién es ese panel o quiénes podrían ser? Yo trabajo en una organización de investigación, sí pienso a quién iría yo a preguntar, pero en la comunidad, organizaciones, por ejemplo, ¿quién podría ser un experto para poder revisar un instrumento de encuesta? Les voy a dar un ejemplo. Estamos trabajando en un proyecto para los refugiados afganos el año pasado, donde estamos diseñando un suplemento al informe anual sobre refugiados. ¿Qué sería un experto ahí? Uno de las posibilidades es alguien que fuera parte del grupo, un educador que también vino con el grupo. Entonces, esa sería una. Después fuimos a hablar con las personas encargadas de la relocación y que pudiera ayudar a asimilar a las personas. Encontramos un experto hablando con ellos. Entonces, realmente hay que ver qué va a preguntar nuestra encuesta y encontrar personas que sean líderes en esas áreas en las que se basa la encuesta, porque ellos van a tener un interés en ayudarlos también a ustedes. Ese es el desafío. Pero si piensan en las encuestas que van a hacer y las cosas que van a preguntar, uno piensa, bueno, me gustaría que alguien que viniera entre los afganos y que me ayudara a que estas preguntas sean las adecuadas. Ese es un ejemplo, pero si están haciendo, por ejemplo, un estudio, supongamos, de vacunas, sería buena idea alguien que está realmente trabajando en vacunación. No sé cuáles son todas las áreas involucradas, pero eso es lo que también depende del tema de la encuesta, ¿no? Serían las personas que, por ejemplo, para la evaluación de un programa, uno quiere los líderes que están implementando el programa y siempre alguien de la comunidad. Eso es algo que es alguien importante en la comunidad, que sería bueno también incorporar. Tengo otro más, pero quiero alentar a las personas a usar el chat.
quiero agregar algo más. Había más personas que trabajan en encuestas. Es bueno tener estas personas en el panel técnico, que si alguien está muy cerca del tema, tal vez puedan ver algunas cosas con otra mirada. Una mirada que busca cómo responder, porque cuando uno está muy cerca de un tema, uno piensa, sí, yo puedo responder esto, y entonces es como que rápidamente cree que sabe que se está preguntando. Tengo otra pregunta que me parece relevante para algunas de las personas en la audiencia. Algunos grupos necesitan em, personal que quiere desarrollar su propia encuesta. La idea es no reinventar la rueda si ya hay preguntas válidas, pero también la otra posibilidad es sí desarrollarla. ¿Y qué sugerencias nos da para esos? Una sugerencia diría es que los test cognitivos pueden ser un poco sofisticados y a veces un poco asustarnos un poquito, ¿no? Y dos cosas simples. Si son un equipo pequeño, háganle las preguntas a sus amigos, a su familia, a sus colegas. Háganle las preguntas directamente. El test cognitivo no tiene que ser tan complicado. A veces es simplemente, bueno, esto está bien, voy a preguntarle a mi amigo, ¿cómo respondería usted esto? Y entonces, o sea que esa evaluación cognitiva puede ser tediosa y algo que lleva tiempo, pero para algunas cosas, bueno, uno puede mejorar bastante simplemente haciéndole las preguntas a las personas que nos rodean. Y eso va a ayudar a mejorar el cuestionario. Lo otro, con proyectos pequeños y presupuestos pequeños, es que si uno lo puede hacer, yo siempre digo, ¿no? Es mejor tener 5 informaciones buenas que 10 que no son buenas. O sea, lograr una encuesta más corta, pero más exacta, porque a veces uno trata de obtener demasiada información de una encuesta y ahí se meten problemas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar la reunión de hoy? Tim, muchas gracias por la presentación y le quiero agradecer a todos por asistir hoy. Con esto vamos a enviar la monografía y las diapositivas a todos los que se hayan inscrito para la reunión de hoy, se hayan registrado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Tim. Adiós. Buenas tardes a todos.